En el video anterior lo que revisamos fue la definición de continuidad en un intervalo, además de que dimos por contadas las demostraciones del producto, la suma, la diferencia de funciones, y esto era porque ya en clase demostramos este teorema, ¿sí? Lógicamente dejamos pendiente la demostración del cociente, pero recuerden que afirmamos que esta demostración es análoga a la demostración del producto siempre y cuando tomemos en cuenta el hecho de que g de x, que está en la parte de abajo del cociente, tiene que ser distinto de 0. Ahora, siguiendo con estos videos, también analizamos la demostración de que si tenemos una función continua y tenemos el límite de otra, entonces el límite de la composición de esta función con la otra que tiene límite va a ser continua. Ahora, ¿qué vamos a revisar en esta ocasión? Lo que estamos observando es un corolario que afirma que si g es continua en t0 y f es continua en g de t, entonces f de g es continua en t0. Aquí estamos subiendo un nivel. ¿Por qué? Porque en el video anterior, al final, lo que revisamos era que si teníamos una función f continua en x0 y teníamos otra tal que su límite, o sea, tenemos una función g tal que su límite era x0, entonces bastaba con eso para ver que la función o la composición de g con f era continua. En este caso, lo que tenemos ahora es que nos están afirmando que g es continua en t0. Ya no estamos hablando de que g tiene límite y era x0, sino que ahora nos dicen que g es continua en t0 y además f es continua en g de t0. Entonces, la composición de g con f es continua en t0. La demostración que nos dan aquí es el hecho de que si t no es un punto de acumulación, o sea, no es un punto de convergencia, ya recuerden que para continuidad no necesitamos que t0 sea un punto de convergencia, sino basta con el mismo punto y basta con que este punto esté dentro del dominio, en este caso, de la composición. Entonces, tenemos un punto t0 que está en el dominio de la función composición, entonces la composición de g con f es continua en t0. Si t0 es un punto de acumulación, y esto es por definición, es simple, ¿sí? Porque los elementos los vimos en la demostración anterior, ¿sí? Es decir, en la demostración de la continuidad. Por eso no se hace más en esta prueba. Aquí es por definición de continuidad que se concluye esto, ¿sí? Si encontramos esto, podemos seguir la demostración anterior tomando en cuenta los elementos que se dieron tanto para la continuidad de la función como para el límite de la función. Recuerden que aquí se enlaza el teorema anterior que habla de la función continua f y el límite de g de t cuando t tiende a 0, y este era equivalente a x0. Esto va siguiendo esa demostración, podemos entonces concluir fácilmente, dado que t ya no es un punto de acumulación, esto. Ahora nos dicen que si t es un punto de acumulación, entonces como la composición
está contenida dentro, o más bien el dominio de la composición está contenido dentro del dominio de G, ¿sí? Y T0 debe de ser un punto de acumulación de G, entonces lo que estamos observando es que el límite cuando G de T tal que T tiende a T0 es equivalente a G en T0. Entonces lo que nos queda es que el límite de la función compuesta de G con F cuando T tiende a T0 es equivalente a esto, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la composición como tal en T0 para cuando G está evaluada en T0. Esto a donde nos lleva es que estamos observando que la composición de G con F es continua en T0. Esto es un poco más sutil, porque podemos pensar entonces cómo es posible que por un lado nos exijan el hecho de que, o nos digan qué pasa si el punto no es un punto de acumulación o no es un punto de convergencia, y luego nos hablan de que este sí es un punto de convergencia. Por un lado, la definición de continuidad nos salva en el primer hecho de que si T no es un punto de convergencia, entonces por la definición y siguiendo la demostración del teorema anterior que vimos en el video anterior, ¿sí?, podemos concluir esto. Pero la demostración del video anterior también nos sirve para el hecho de que si T es un punto de acumulación, tomando el hecho de que en este caso si hay convergencia de un punto T a un valor T0, esto ocurre dentro del dominio de F. Si esto ocurre dentro del dominio de F, entonces, dado que el dominio de la composición de G con F está contenida dentro del dominio de G, entonces T0 debe de ser un punto de acumulación dentro del dominio de G. Es por esto que entonces el límite de G de T cuando T tiende a T0 es equivalente a G en T0, pero esto es como observar el límite cuando G de T cuando tiende a T0 es igual a X0, pero en este caso G de T sí es equivalente, el límite de G de T sí es equivalente a G de T0, ¿sí? Y la función de G está definida aquí porque existe la continuidad, ¿sí? Existe la continuidad en el punto T0. Entonces, con eso lo que podemos observar es que sustituyendo G de T aquí, vamos a tener que el límite de la composición, ¿sí?, sería equivalente a F o a G de T0 compuesta con F, y esto sería equivalente a esto. Entonces podemos afirmar que la composición es continua en T0. Aquí nos muestran unos ejemplos, pero lo que me interesa ver es esta parte. Si f es una función continua en x0, tal que este valor, o más bien tal que la función evaluada en x0 está entre un valor a y un valor b, entonces lo que se afirma es que existe una delta mayor a 0, tal que esto ocurre para todo x en el dominio de f, que satisfaga el hecho de que, ¿sí?,
el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta. Esto se puede conocer como el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Y la demostración de este teorema lo que nos afirma es que, por un lado, dado que tenemos la continuidad, entonces existe una epsilon y definen a esta epsilon como el mínimo, ¿sí? ¿De quién? De b menos f de x0 y a y f de x menos a. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ustedes observan, la distancia entre a y f de x0 no necesariamente tiene que ser la misma que existe entre f de x0 y b. Eso no necesariamente ocurre. Por eso se toma una epsilon de tal manera que sea el mínimo de cualquiera de estas dos distancias. ¿Sí? Si es el caso de que b menos f de x0 es menor a f de x0 menos a, entonces se tomaría a b menos f de x0 como epsilon o inverso, o a la inversa. ¿Sí? Ya con esto, lo que podemos afirmar entonces es que, dada epsilon, podemos asociar esto de tal manera que f de x0 menos epsilon es mayor a mayor o igual a y f de x0 más epsilon es menor o igual a b. Recuerden que epsilon es el mínimo de cualquiera de estas dos distancias, por lo tanto, cualquiera de estas dos distancias que ustedes tomen va a quedar dentro entre fx0 a o f de x0 y b. ¿Sí? Ahora bien, como f es continua en x0, existe para la epsilon una delta. ¿Sí? Entonces, dado que x está en el dominio de f, entonces la distancia entre x y x0 tiene que ser menor a delta, y esto por lo anterior, por esto. ¿Sí? Entonces, si esto es parte de nuestra definición dentro de las hipótesis, lo que está ocurriendo entonces es que para toda x que tomemos en el dominio de la función y se dé esto, entonces tiene que ocurrir por fuerza esto. Por lo tanto, f de x está entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces, si combinamos las desigualdades, lo que nos va a quedar es que f de x está entre este valor y este, tomando en cuenta que aquí ya no es x0 sino x. ¿Sí? Entonces, para toda x que tomemos, f de x va a estar dentro del intervalo también entre x, entre a y b, y va a estar dentro de la epsilon que nosotros dimos para toda x dentro del dominio, tal que satisface que x es menos x0. Aquí podemos ver cómo se interpretaría gráficamente. Con esto concluimos en este caso este video.